Y es a partir de los fenómenos políticos, nuevamente, de los años 2000, que empieza a pensarse la idea de que es necesario revisar si seguimos o no en esa época postmoderna. Mi propio libro Contra la Postmodernidad, mi panfletillo, que ahora está incorporado en un libro mucho más amplio llamado Memorias y libelos del 15M, yo lo que hago es principalmente criticar a los autores que considero postmodernos por razones estrictamente políticas. Entre otras cosas, señalo cómo a partir del año 2001, con el atentado de las Torres Gemelas, no podemos hablar de la postmodernidad como fin de la historia, sino que al contrario, hay una revuelta de los acontecimientos, hay un fin al verano o a las vacaciones historiográficas que habían caracterizado los años 90, aparentemente unos años sin historia sustantiva, a pesar de que evidentemente en los años 90 hubo una guerra en el Golfo, hubo varias guerras en Yugoslavia, pero bueno, esto aparentemente a los historiadores no les impactaba tanto como la imagen de dos aviones chocando contra el World Trade Center. Lo que es clarísimo es que a partir de los años 2000 empieza a reactivarse la política como motor incluso de movilización social, no solamente en el roce entre los diversos estados a nivel internacional, sino en el compromiso político a pie de calle. Con la crisis de las .com y posteriormente la crisis de la subprime en 2008, tenemos un contexto de depreciación y declive económico asociado además a una serie de movilizaciones, la Primavera Árabe, Occupy Wall Street, los indignados, claramente vuelven a poner la política sobre la mesa. Junto con eso, pues más adelante podemos hablar incluso de la guerra civil siria, las consecuencias de esa guerra civil siria, que son la aparición de Rusia como un poder antagónico a Estados Unidos, la emergencia y consolidación de China, la crisis de los refugiados en la Unión Europea, la aparición de la derecha iliberal o alt-right, Víctor Orbán en Hungría, Marine Le Pen en Francia, Putin en Rusia, Trump en Estados Unidos y el Brexit en Gran Bretaña. Esto evidentemente rompe con esa imagen del fin de la historia, a lo cual debemos añadir, por supuesto, los movimientos feministas, la politización y radicalización en las calles del ecologismo, etcétera, etcétera, etcétera. Curiosamente, a pesar de que la política ha sido el principal factor de transformación de la conciencia ideológica de los postmodernos, es decir, que ha sido a través de la política que nos hemos dado cuenta que ya no estamos en una época postmoderna caracterizada por el fin de la historia, y el propio Fukuyama publicó un artículo en el año 2012 donde básicamente corregía sus hipótesis, sus tesis de los años 90, a pesar de esto, insisto, es en el contexto político donde los textos metamodernos han sido más burdos, más esquemáticos. El único texto que yo puedo mencionar que tenga algún interés sobre el tema metamoderno, que es que se califica a sí mismo de metamoderno y que dé algún tipo de clave para el análisis político, es el de Hansi Freinacht, que es un seudónimo detrás del cual se encuentran el sociólogo Daniel Gertz y el artista teórico Emil Egner Fries. A lo mejor pronuncia mal, seguramente es Emil Einer Fries. Estos dos autores, bajo el nombre de Hansi Freinacht, han publicado o están publicando una saga de varios volúmenes, creo que son 7, han publicado los dos primeros por ahora, llamada Guía Metamoderna de la Política, donde proponen es una nueva ideología, una propuesta política para salir del impasse postmoderno y construir una sociedad futura mejor para todos. La heptalogía o exalogía, o no sé cuántos volúmenes, insisto, están pensando publicar, básicamente toma un modelo del desarrollo evolutivo y histórico tomado de Piaget, que habla de cómo sociedades cada vez más complejas requieren de una mayor profundización psicológica. Frente al estado de bienestar, Hansi Freinacht lo que defiende, o lo que defienden los dos autores que están detrás de Hansi Freinacht, es la llamada sociedad atenta. Listening Society, la sociedad atenta, la sociedad escuchante, la sociedad que escucha, que comprende. La idea básica de Hansi Freinacht es que el principal desafío al que se enfrentan ahora mismo las sociedades occidentales desarrolladas es la debacle psíquica de sus ciudadanos. Esto es algo que en España ha cobrado magnitud política recientemente, con parlamentarios diversos, entre ellos Íñigo Errejón, que ha señalado cómo las crisis psíquicas o psicológicas, las enfermedades mentales no son un problema estrictamente privado, sino que es un problema de Estado que puede llegar a afectar a la propia composición orgánica de la sociedad. Bien, junto con la crisis demográfica, evidentemente, esta mega depresión de la sociedad, no son en términos económicos, sino también psicológicos, es algo que Hansi Freinacht incorpora a los derechos clásicos del estado de bienestar o los derechos reproductivos, los derechos que tienen que ver con el género y el sexo. Esto es lo que trata o lo que aborda básicamente en su primer volumen. Ya digo que no es muy interesante, yo simplemente lo menciono como pequeña anécdota. El segundo es todavía más ridículo en sus pretensiones, se titula La ideología nórdica. Allí básicamente lo que hace es exponer cómo esta posibilidad de una sociedad más empática, más abierta al cuidado psicológico, podría estar ya construyéndose en los países escandinavos, que es donde justamente hay mayores problemas desde este punto. Esto ya digo simplemente por cubrir la ficha o el casillero de lo político. Insisto que lo político ha sido el principal motor de transformación de la conciencia ideológica postmoderna, pero sin embargo no ha habido grandes textos metamodernos acerca de este asunto, o que por lo menos tenga cierta entidad.